Te revelo un secreto que pocos saben. La rosa en el puño y la escuadra y el compás van de la mano. Van de la mano. ¿Qué tienen que ver la política, las sociedades secretas y la fe entre sí? Pues según los documentos que vamos a analizar hoy, tienen muchísimo más en común de lo que nos podríamos imaginar. Estamos, al parecer, en medio de una auténtica batalla por los símbolos que definen nuestra cultura, y las consecuencias de esto van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. La polémica sobre quitar símbolos cristianos, como las cruces, de los sitios públicos, pues no es un caso aislado. Según las fuentes que estamos manejando, este es el punto de partida para entender un conflicto muchísimo más grande y profundo. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un símbolo se convierta en el epicentro de toda una batalla cultural? Bueno, la primera parte de este análisis se centra en cómo las fuentes interpretan esta pelea. Y ojo, porque no lo ven como una simple cuestión de ser neutrales en el espacio público. Para nada. Para ellos es un acto totalmente deliberado, con un peso histórico y sobre todo espiritual enorme. Los documentos que analizamos conectan directamente esta controversia de hoy en día con un pasaje de la Biblia. ¿Para qué? Para argumentar que la cruz siempre ha sido un símbolo, digamos, incómodo para las visiones del mundo más seculares. Lo ven como una prueba actual de esa locura de la que ya hablaba San Pablo hace 2000 años. La interpretación que nos dan estas fuentes es la clave de todo. Sostienen que el objetivo final no es que haya más diversidad, sino más bien borrar de un plumazo una identidad que es fundacional para la sociedad. Lo describen, y la palabra es fuerte, como un intento de destronar simbólicamente los valores cristianos de la vida pública. Venga, vamos a profundizar un poco más en este argumento. Los textos señalan directamente a una ideología política como el motor de este empuje secularizador, una ideología que, según ellos, compite cara a cara con las religiones de toda la vida. Aquí hay un concepto que es fundamental, el de religión laica. Según estos documentos, el socialismo no va solo de economía. Aspira a ocupar el mismísimo lugar de Dios, convirtiendo al Estado en el que decide qué está bien y qué está mal, el que da los derechos. Y claro, para eso necesita que la gente no tenga otras lealtades. Esta tabla que vemos resume a la perfección la crítica central que hacen las fuentes. Compara lo que promete esta ideología con los resultados que, según estos textos, acaba teniendo. Argumentan que se ofrece una especie de paraíso en la tierra que, a la hora de la verdad, no llega a materializarse. En el fondo, las fuentes lo plantean como un conflicto de lealtades. ¿A quién eres leal en última instancia? ¿A un poder superior espiritual que te da una dignidad que nadie, ni el Estado, te puede quitar? ¿O tu lealtad final es para la estructura política, convirtiéndote en esencia en un súbdito del sistema? Y ahora las fuentes añaden una capa más a todo este análisis. Hablan de una especie de gobernanza invisible. Sostienen que hay una influencia oculta que está moviendo los hilos de estos cambios políticos y culturales, pero desde la sombra. El argumento que se presenta es que este grupo opera, por así decirlo, entre bastidores, moldeando leyes y la cultura popular para llevar adelante su propia agenda, sin pasar por el filtro de la democracia. Se le describe casi como un poder en la sombra. Documentos como este que vemos aquí detallan la perspectiva histórica de las fuentes, vinculan los famosos ideales de libertad, igualdad y fraternidad a grandes revoluciones que, desde su punto de vista, tuvieron un clarísimo componente anticatólico. Entonces, el punto crucial, según esta visión, es que si disuelves los vínculos de toda la vida, los que dan fuerza a una persona, la sociedad se vuelve mucho más fácil de controlar, de remodelar. Un individuo solo, sin el apoyo de su familia o su comunidad, depende muchísimo más del poder del Estado. Y ahora llegamos al corazón de las afirmaciones que encontramos en estas fuentes. Un análisis de rituales secretos que, según interpretan, no son simples ceremonias, son auténticos actos de rebelión espiritual pensados para transformar por completo a la persona que los realiza. Los documentos se centran mucho en este supuesto rito, viéndolo como un punto de no retorno. Lo presentan como un símbolo increíblemente potente de una ruptura total y absoluta con la fe y la moralidad del pasado. Esto se describe como una transferencia formal de lealtades. No es simplemente dejar de creer, no. Es sustituir una autoridad espiritual por otra, la del gran maestro de la logia. Su voluntad pasa a ser la nueva guía moral del iniciado. Este proceso de 2 pasos, disolver y coagular, se presenta como la estrategia principal. Primero, disolver.
romper las estructuras existentes, lo que da cohesión. Y después, una vez que la sociedad está como líquida, confusa, llega el segundo paso, coagula. Reconstruirla, pero según un modelo completamente nuevo. Las fuentes argumentan que este simbolismo es clave para entender el supuesto objetivo final. Quieren establecer un nuevo orden moral basado solo en la voluntad humana. Un mundo donde el hombre se convierte, básicamente, en su propio Dios. Pero bueno, después de describir todo este panorama, que es bastante intenso, los documentos no se quedan ahí. También proponen una contraestrategia muy específica. Una serie de acciones para, según ellos, resistir a esta agenda de disolución. El argumento de fondo es que si se creen unas leyes naturales, en unas verdades que no cambian según el gobierno de turno, se tiene una defensa muy sólida. Si la dignidad de una persona viene de una fuente que está por encima del Estado, entonces el Estado no tiene la última palabra sobre ella. Y esta lista resume las soluciones prácticas que se proponen en los textos. En vez de una lucha solo política, abogan por construir instituciones alternativas, por fortalecer las comunidades locales. Es una estrategia de reconstrucción, pero desde la base, desde abajo hacia arriba. Al final, después de todo este recorrido, la pregunta fundamental que nos queda en el aire es: ¿estamos viendo un simple conflicto político? ¿O como sugieren estas fuentes, la raíz de la disputa es mucho más profunda y se encuentra en el plano de las ideas, de los valores y de la espiritualidad? La gente está harta, está cansada y sin fuerzas. Pero tú no te quieres mover, no te quieres mover. Bueno, imaginemos por un momento una alianza que a priori parece completamente imposible. O sea, pensemos en un club de élites burguesas operando en las sombras y manejando los hilos de una revolución obrera y proletaria a nivel global. Una contradicción enorme, claro. Totalmente. Pero es que, según los textos que tenemos hoy, el objetivo de esta supuesta alianza iría mucho más allá de la economía. Hablamos de un plan para borrar el cristianismo del mapa, reescribir la moralidad humana y rediseñar por completo la estructura de la sociedad. Que suena, fíjate, al argumento de una novela distópica. Literalmente. Pero resulta que es la arquitectura exacta del argumento que vamos a examinar en el análisis a fondo de hoy. Bueno, vamos a desglosar esto porque tiene tela. Y a ver, antes de diseccionar un solo concepto, yo creo que es imperativo establecer el marco de esta inmersión. Porque el material que tenemos sobre la mesa, que incluye ensayos históricos, artículos sociopolíticos y análisis teológicos, es profundamente crítico y, digamos, muy polarizador. Muy polarizador. Por eso, a ver, es vital dejar meridianamente claro para quien nos escucha cuál es nuestra misión aquí. Quienes conducen este espacio actúan exclusivamente como analistas forenses de las ideas. Exacto. Nos ponemos la bata de laboratorio, por así decirlo. Eso es. El contenido de estas fuentes incluye denuncias, la verdad, muy severas contra la masonería, el republicanismo y el socialismo contemporáneo, especialmente centrado en España. Y nosotras no respaldamos ni condenamos estas posturas. Claro, no tomamos partido. Cero. Nuestro trabajo es simplemente desgranar de manera objetiva qué advierten estos textos, cómo articulan su lógica y por qué ven a estas fuerzas de izquierda como una amenaza para la libertad. Yo estoy fascinada con cómo hilan todo esto. Es que el enigma central que sostienen los documentos es fascinante. Plantean que movimientos que parecen súper distintos, como una orden iniciática hermética, un sistema de gobierno republicano y una doctrina económica colectivista como el socialismo, pues comparten una misma matriz ideológica. Ya, que vienen del mismo sitio, vamos. Exacto. Y para entender esta alerta social, los autores nos piden apartar la mirada de la política moderna y fijarnos en lo que ellos llaman el laboratorio ideológico. El famoso trinomio político: masonería, republicanismo y socialismo. Eso es. O sea, para entenderlo mejor, los textos no ven a la masonería del siglo XVIII y XIX como un simple club de caballeros que se reunían a hablar de filosofía. Lo describen como una incubadora. Un entorno seguro y hermético donde ideas radicales podían crecer sin que nadie mirase. Claro, lejos del ojo público. Exacto.
Y una vez perfeccionadas, las inyectaban en el mundo real en forma de partidos o movimientos sociales, como si salieran del cascarón. Esa analogía de la incubadora es perfecta, porque lo fascinante aquí es el mecanismo de transmisión que detallan los autores. Cogen principios que suenan muy nobles y los usan como arietes tácticos. Por ejemplo, la igualdad. El famoso concepto masónico. Claro. Según las fuentes, este concepto de igualdad fue el motor del republicanismo de la época, pero diseñado específicamente para derribar monarquías y romper el orden europeo tradicional. Y luego está la fraternidad universal. Si uno lee esto, se encuentra con una contradicción histórica gigantesca. La de las clases sociales, supongo. Claro, fíjate, históricamente la masonería siempre ha sido súper elitista, gente burguesa, clases altas. Entonces, ¿por qué una élite adinerada iba a financiar un movimiento obrero o socialista que, en teoría, busca quitarle su propia riqueza? O sea, no tiene sentido. Pues esa paradoja es la clave de todo el asunto para estos autores. Argumentan que el objetivo final de estas élites no es ni de lejos repartir la riqueza. Lo que buscan es el monopolio absoluto del poder. O sea, utilizar a las masas. Totalmente. Utilizan las redes masónicas para organizar a las clases bajas, creando la ilusión de que es un movimiento popular de base. El ciudadano se cree que apoya una lucha salida de las fábricas, cuando en realidad, según los textos, está ejecutando un plan diseñado desde los despachos de arriba. Madre mía. Lo que los documentos llaman una oligarquía de pensamiento. Exacto. Un estado profundo donde los que mandan de verdad no se presentan a las elecciones y por tanto nadie los puede echar. Vale, entiendo la estrategia política, pero si el objetivo es acumular poder, uno pensaría que la guerra se libraría solo en parlamentos y tribunales, ¿no? Ya, tendría sentido. Pues no, porque los textos dedican una cantidad tremenda de páginas a algo puramente religioso. Es decir, pasan de la política a una guerra espiritual abierta. Hablan de ritos ocultos y de un odio, pero vamos, visceral, hacia lo sagrado. Y para explicar ese salto, las fuentes se meten de lleno en la estructura de las logias. Hacen una separación radical entre la masonería azul, que serían los grados bajos dedicados a la filantropía y esas cosas. La cara amable, digamos. Claro, la fachada pública. Y luego están los altos grados. Y es en esas cúpulas donde los autores sitúan esta amenaza y este odio sistemático hacia el cristianismo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque describen el rito del grado 29, lo llaman el acto de renuncia. Según las fuentes, el iniciado tiene que, literalmente, pisar un crucifijo. Y yo al leer esto me pregunto, a ver, ¿esto lo ven los autores como una especie de teatro intelectual, una metáfora de rebelarse contra los curas de la época o es algo más oscuro? Para nada. No lo ven como una metáfora. Lo interpretan como un sometimiento 100% literal a fuerzas oscuras o al menos a una moralidad completamente invertida. Para ellos, pisar la cruz no es una provocación, es matar al hombre viejo. ¿Matar al hombre viejo? Sí, al ciudadano que seguía la moral cristiana objetiva. Al pisar a Cristo, el individuo se vacía, rompe con el bien y el mal tradicionales y se somete a la moral subjetiva que le dicte el gran maestro de turno. Ya, o sea, el gran arquitecto, la razón por encima de todo. Y para ilustrar esto, las fuentes hablan de Baphomet. Que es esta figura clásica como hermafrodita, con cabeza de cabra, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pinta Baphomet en todo este entramado político? Esto simboliza instaurar un orden donde ya no hay que rendir cuentas a nada divino. El ser humano, o la élite más bien, decide qué está bien y qué está mal según le convenga. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo sacas de la logia y lo metes en un gobierno moderno? Porque los documentos afirman que este rito oculto se ha convertido en la política de Estado en la España contemporánea. Así es. Hablan de una campaña milimétrica de descristianización. O sea, una limpieza iconográfica, retirar crucifijos de aulas, de hospitales. Y todo amparado, según las fuentes, en la idea de neutralidad del Estado o en leyes como la de memoria democrática. Claro. Mencionan cosas súper concretas, como el derribo de la cruz en Callosa de Segura o el asedio constante al Valle de los Caídos. Y, fíjate, lo comparan directamente con la Segunda República de 1931. Ah, claro, la famosa frase de Manuel Azaña, ¿no? Exacto. España ha dejado de ser católica. Para los autores, la política actual de la izquierda es exactamente lo mismo. Pero, a ver, yo lanzo una pregunta.
¿Por qué le molesta tanto un simple trozo de madera en la pared a un Estado moderno? Fíjate, eso es lo que los textos llaman el efecto espejo. Un Estado con tendencias totalitarias necesita que el individuo esté vacío de cualquier lealtad superior. Si tú crees en Dios, tienes una brújula moral independiente del gobierno. Y el Estado socialista, según denuncian aquí, no soporta la competencia. Ya, claro, quieren ser el único proveedor de moralidad. Totalmente. Y esto plantea una cuestión gravísima en áreas como la sanidad, que los documentos analizan a fondo. El tema de los hospitales es duro en estos textos. Hablan de que se está sustituyendo la caridad cristiana, que históricamente ha consistido en acompañar el sufrimiento, dando valor a la vida humana, por una asistencia estatal que describen como fría y utilitarista. Critican cómo cambian las capillas por salas ecuménicas, que suena muy bien y muy inclusivo, ¿no? Sí, sobre el papel. Pero las fuentes dicen que el objetivo es diluir la religión en un relativismo moral donde no hay nada sagrado. Y sostienen que esta mentalidad utilitarista es la que da pie a leyes como la eutanasia. Claro. Según argumentan, cuando la maquinaria socialista decide que un individuo ya no es útil o productivo, facilita su eliminación. Es un análisis descarnado, la verdad, y nos lleva al siguiente punto, porque si el Estado vacía a la sociedad de sus raíces cristianas, ese vacío hay que llenarlo con algo. Exacto. Y ahí es donde entra lo que los textos llaman la pinza geopolítica. La ingeniería demográfica. Fíjate que denuncian que estas mismas élites fomentan masivamente la inmigración y protejan la expansión de otras religiones, concretamente el Islam, mientras atacan al cristianismo en Europa. Pero a ver, yo leo esto y me salta una paradoja inmensa. O sea, tienes gobiernos progresistas impulsando agendas radicales de género, feminismo, etc. Sí. Y a la vez favorecen la entrada de culturas y religiones que tradicionalmente chocan frontalmente con esas agendas progresistas. Es como echar gasolina y fuego en la misma habitación. ¿Qué sentido estratégico tiene esto según los autores? Pues el sentido es precisamente provocar la explosión. Ah, vale. O sea, no buscan una utopía multicultural pacífica. Según estos ensayos, aplican el divide y vencerás. Crean un caos de valores inmanejable. Si tienes a la sociedad fragmentada y peleando por temas culturales y religiosos, la gente nunca se va a unir para cuestionar a las élites que gobiernan desde la sombra. Claro, te mantienen distraído. Y en medio de ese caos, afirman que el objetivo a destruir es la familia tradicional. Fundamental. Es la última barrera de defensa del individuo. Exacto. Mencionan la banalización del aborto, vendiéndolo como emancipación, y cómo se presiona socialmente para convencer a la gente de que tener hijos es un error, un desastre financiero o ecológico, y que, oye, mejor tener mascotas. Y si conectamos esto con el panorama general, el plan maestro que describen las fuentes, es aislar al ser humano. Si a una persona le quitas a Dios, le quitas a la familia y la dejas en una sociedad caótica, sin raíces, esa persona se vuelve 100% dependiente del Estado. Esclava del sistema, prácticamente. Literal. Necesita el Estado para comer y para tener validación emocional. Y eso nos lleva de cabeza al último gran tema, la economía. Lo que los documentos titulan la gran mentira socialista. Porque, a ver, si este sistema genera alienación, asfixia económica y sumisión, ¿por qué la gente le sigue votando? Esa es la gran pregunta. Las fuentes dicen que el truco está en vender una falsa superioridad moral. El Estado se erige como un nuevo padre súper benevolente que promete sanidad, educación y justicia social para todos. Suena maravilloso. Claro, para que quien nos escucha lo entienda fácil. Las fuentes plantean que esto es como si te invitan a un banquete infinito. Todo gratis, come lo que quieras. Y tú encantado. Pero resulta que el banquete se está pagando confiscando la tarjeta de crédito de unos pocos de los asistentes. Ya. ¿Y la tarjeta tiene límite? Exacto. Suena súper generoso hasta que la tarjeta es rechazada, los que producen comida dejan de producirla porque se la roban y el restaurante cierra, para todos. Argumentan que el socialismo castiga al que tiene iniciativa y el resultado final es repartir la pobreza. Bueno, igualdad en la pobreza para casi todos. Porque los ensayos hacen hincapié en que la élite política, la nomenclatura que hace las leyes, esos no sufren la pobreza. Faltaría más. Ellos administran y racionan la miseria desde sus mansiones, prometen un paraíso en la tierra, sin esfuerzo y sin dimensión espiritual, y a cambio te piden tu libertad, te convierten en un subsidiado perpetuo. Es que el panorama que pintan estos documentos es sombrío a más no poder.
Hemos repasado una tesis que advierte de una maquinaria engrasada al milímetro, logias masónicas y partidos de izquierda trabajando a una para descristianizar la sociedad, romper las familias y esclavizar al individuo en brazos de un Estado todopoderoso. Y de nuevo, subrayamos el compromiso de haber expuesto estas crudas tesis sin posicionamiento propio. Solo somos los mensajeros. Exacto. Solo ponemos las piezas sobre la mesa. Pero a ver, antes de cerrar, sé que tienes un giro histórico final que sacaste de las propias fuentes y me voló la cabeza. Así. Es que es fascinante. Porque los textos denuncian esta alianza inquebrantable, pero si escarbas en la historia que ellos mismos aportan, encuentras fracturas tremendas. Fíjate. En el año 1888, el periódico El Socialista, que era el órgano oficial del partido de Pablo Iglesias aquí en España, El fundador, claro. eso es, pues publicaban críticas durísimas contra la masonería, la tachaban de burguesa, de inútil, y decían que era una distracción que no resolvía para nada la desigualdad de la clase obrera. Madre mía, o sea, los primeros socialistas repudiando a los masones. Literalmente los veían como un club de ricos jugando a los ritos oscuros. Claro. Y eso rompe un poco la idea del plan milimétrico, ¿no? Si las propias fuentes muestran que los orígenes del socialismo rechazaban a las logias, cabe preguntarse, ¿estamos ante una conspiración perfecta que ha evolucionado sin una sola fisura durante siglos? Ya. O esto es en realidad un choque caótico de intereses de poder que luego estos ensayistas interpretan como un plan maestro impecable. Todo lo que hagas en secreto se sabrá. El gran maestro te mira con su ojo piramidal. Ojo piramidal. En este riguroso intercambio de perspectivas que surge de nuestro material de origen, exploraremos una de las fracturas ideológicas más profundas de la modernidad. O sea, nos vamos a remontar a 1931. Exacto, justo después de proclamarse la Segunda República aquí en España. Eso es. El gobierno tomó una decisión que, digamos que fracturó al país por completo. Ordenó retirar los crucifijos de las escuelas públicas y prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Claro, y para unos esto fue el amanecer de la verdadera libertad civil, ¿no? El momento en que por fin el Estado dejaba de ser ese brazo ejecutor de los dogmas de la Iglesia. Ya, pero para otros no fue ninguna liberación. Fue más bien una nueva Inquisición secular. El primer paso de un Estado que no buscaba ser neutral, sino convertirse él mismo en la única religión permitida. Y esa misma tensión, esa fractura exacta, es la que sigue definiendo nuestra política hoy en día. Porque hablamos de dos cosmovisiones que chocan frontalmente en su concepción del ser humano. Por un lado, la visión de que el individuo nace en una red de tradiciones, familia y fe que lo sostienen. Sí, un anclaje natural. Y por otro, pues la idea de que esas tradiciones a menudo han funcionado como cadenas que perpetúan la desigualdad y que solo un Estado fuerte y secular puede romper. Exactamente. Así que la pregunta central que vamos a desgranar hoy es muy clara. ¿Representa el socialismo, junto con su inseparable laicismo, una ideología nociva que destruye la libertad individual? ¿Sustituye a Dios por la dependencia absoluta del Estado? Yo voy a defender que sí. Vale. Que el socialismo actúa como una religión política destructiva, que exige para su supervivencia la disolución de la familia, la aniquilación de la fe y, la sumisión total del individuo. Bueno, yo lo abordo de otra manera. Yo sostendré que esa lectura ignora por completo la realidad material de la historia. Defenderé que el laicismo y los principios del socialismo no son un capricho totalitario, son respuestas estructurales válidas frente a la desigualdad histórica. Ya. Y que de hecho se alinean con la verdadera ética emancipadora que permite al ser humano ser verdaderamente libre. Pues a ver, para entender la magnitud de esta amenaza, no podemos mirar al socialismo simplemente como un plan de subida de impuestos o de gestión de carreteras. Tenemos que ir a la raíz filosófica. Vale, ilústranos. El filósofo Eric Voegelin lo definía como la última gran religión política agnóstica de la modernidad.
Y a ver, expliquemos esto, porque la palabra gnóstico no está puesta ahí por adorno. Desde luego que no. El gnosticismo antiguo creía que el mundo estaba intrínsecamente mal hecho, pero que unos pocos iluminados poseían una gnosis, un conocimiento secreto para escapar de él y alcanzar la perfección. Vogelin argumenta que el marxismo y el socialismo moderno hacen exactamente lo mismo, pero secularizado. Bueno, sustituyen la salvación espiritual por el materialismo histórico, ¿no? Exacto. Prometen construir el paraíso en la tierra, la famosa Arcadia sin clases. Pero, y aquí está el mecanismo perverso, para rediseñar la sociedad y crear ese paraíso terrenal, el Estado necesita un poder absoluto. Promete liberarte, pero en la práctica te exige que le entregues tu propiedad, tu libertad educativa y tu conciencia. Ya, entiendo por dónde vas. Pero, ¿reducir siglo y medio de historia política y lucha obrera a una herejía cristiana secularizada es cuanto menos arriesgado? ¿Tú crees? Pues claro. A ver, el socialismo no nace porque un grupo de intelectuales decida crear una religión alternativa en un salón de té. Nace del barro, del hollín y de la sangre de la revolución industrial. Fíjate en los escritos de Friedrich Engels sobre la situación de la clase obrera. Sí, las descripciones de las fábricas. Exacto. Hablamos de jornadas de 14 horas, de niños trabajando en telares, de hacinamiento, de una esperanza de vida de 20 años en los barrios obreros de Manchester. La promesa socialista no era un paraíso terrenal gnóstico abstracto. Era pan y techo, sí. Era la exigencia de una dignidad básica, efectivamente. Esas condiciones inhumanas fueron creadas por el capitalismo del laissez-faire, un sistema que calculaba el valor del ser humano estrictamente por su capacidad de producir plusvalía. El socialismo surge para racionalizar esa economía y subordinar la producción al consumo humano. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Porque veamos cómo se construyen esas cadenas en la práctica. La teoría de emancipar al obrero suena muy bien hasta que analizamos el mecanismo de ejecución. A ver. Si el Estado asume el papel de gran proveedor universal para salvar al débil, ¿qué le ocurre a tu autonomía moral? Pensemos en una analogía que todos podemos entender. Imagina una megacorporación monopolista. Ya estamos con las analogías corporativas. Déjame terminar el planteamiento. Imagina que esta corporación controla no solo tu lugar de trabajo, sino tu acceso al médico, el colegio de tus hijos, tu fondo de pensiones y hasta tu cesta de la compra. Vale. Si esa corporación te quita el 50% de lo que produces cada mes para financiar todos estos servicios y a cambio te exige que firmes un código de conducta ideológico estricto dictando qué valores deben aprender tus hijos, ¿no diríamos que es una tiranía corporativa asfixiante? Pues eso es exactamente el estado de bienestar socialista llevado a su extremo. Intercambia tu sustento material básico por la rendición de tu conciencia individual. Te dice que te alimenta y te cura, pero tú dependes de él y piensas como te dicte. Hombre, comparar un Estado democrático y social con una megacorporación tiránica tiene un fallo de base gigante. ¿Cuál? ¿El mecanismo extractivo es el mismo? No, perdona, pero no. Una corporación monopolística rinde cuentas exclusivamente a una junta de accionistas privados. Su único objetivo es maximizar el beneficio extrayendo riqueza de ti. Un Estado democrático rinde cuentas a sus ciudadanos. Mediante elecciones cada 4 años, sí. Tú no eres un empleado del Estado, eres el soberano del Estado. Los impuestos no son un robo corporativo. Son el mecanismo civilizatorio que asegura que la libertad no sea un privilegio exclusivo de quien puede pagarla. ¿Y sobre la autonomía moral? ¿Qué autonomía moral tiene un padre de familia que no puede pagar el tratamiento oncológico de su hijo? Ya el argumento de la necesidad. Pues que no tiene ninguna. Está sometido a la tiranía de la necesidad. La nivelación de rentas y la intervención del Estado otorgan la verdadera libertad cívica, porque te liberan del miedo a la indigencia. Esa es la promesa, sí. Pero la historia nos demuestra tozudamente que esa pretendida nivelación de rentas se traduce invariablemente en la igualdad en la pobreza. Eso es una simplificación. No, es economía básica. Porque el socialismo parte de una falacia fundamental. Asume que la riqueza es un pastel estático, que ya existe y que solo hay que cortarlo en trozos iguales. Ignora por completo el mecanismo de cómo se crea esa riqueza. Bueno, pero... Se crea mediante el riesgo, el ahorro, el esfuerzo personal y la innovación. Al imponer una presión fiscal asfixiante, desincentivas al que produce. Y al final, la única excepción a esa pobreza generalizada es siempre la misma: la nomenclatura, esa élite política que gestiona el monopolio del Estado. Lo siento, pero no compro ese argumento. Déjame explicarte por qué. Adelante.
Porque asumes que en un mercado desregulado el esfuerzo siempre genera riqueza, ignorando las barreras estructurales. Pero bueno, hablabas de autonomía moral. Sí, porque quiero ir más allá de la economía. Si el Estado monopoliza tu supervivencia material, el siguiente paso lógico e inevitable es el control de tu espíritu y tu cultura. Y aquí es donde entra el laicismo radical del que hablábamos al principio. A ver, detengámonos en ese concepto del laicismo radical y el control del espíritu, porque creo que aquí hay una confusión monumental entre neutralidad y dominación. Te escucho. Volvamos al ejemplo con el que abrimos, la Segunda República Española. Figuras como Fernando de los Ríos, durante los debates de la Constitución del 31, no actuaban por odio a lo sagrado. Discrepo profundamente. Su argumento era puramente democrático. Para que el Estado proteja la libertad de conciencia de todos, católicos, protestantes, judíos o ateos, el espacio público debe ser neutral. No puedes entregar el monopolio de la educación a órdenes religiosas. Claro, monopolio estatal mejor. Órdenes que, por su propio dogma, rechazaban la libertad de culto y los fundamentos del Estado moderno democrático. Sacar el crucifijo del aula o secularizar los cementerios no es erradicar el alma, es circunscribir la religión a la esfera privada. Es crear un espacio civil neutral. No me convence ese razonamiento, porque el problema fundamental de ese argumento es que esa pretendida neutralidad es un absoluto espejismo. Un espejismo. Totalmente. No existe un espacio público moralmente vacío. Es físicamente imposible. Cuando tú retiras la cosmovisión cristiana del espacio público, de las leyes y de las escuelas, no dejas un lienzo en blanco. Impones automáticamente una cosmovisión nueva. Lo que hace el socialismo secular no es ser neutral, es instaurar una religión del hombre, una religión antropocéntrica donde el propio Estado se erige como el nuevo Dios que dicta lo que está bien y lo que está mal. Yo no lo llamaría religión, lo llamaría derechos civiles y ética laica, que es muy distinto. Llámalo como quieras, pero fíjate en las consecuencias de vaciar al individuo de su anclaje en la ley natural y en la trascendencia. Derivamos directamente hacia políticas nocivas que desprecian la vida humana. Cuando el hombre solo es un engranaje material del Estado, llegamos a la cultura de la muerte. ¡Madre mía! ¡Cultura de la muerte! Cuidado, porque calificar la ampliación de derechos civiles así es pura retórica inflamatoria. Es la realidad de hacia dónde vamos. Llegamos a leyes de eutanasia donde el anciano o el enfermo crónico, al dejar de ser productivo para las arcas del Estado, recibe facilidades para morir en lugar de cuidados paliativos integrales. ¿Eso es tergiversar completamente la compasión? Y llegamos a la ingeniería social en las aulas, donde se borra la identidad biológica y antropológica del niño para crear un ciudadano líquido, moldeable, sin raíces. Eso no es neutralidad, es adoctrinamiento de Estado puro y duro. El derecho a una muerte digna frente a un sufrimiento irreversible o la educación afectivo-sexual que reconoce la diversidad humana no son maquinaciones oscuras para moldear ciudadanos sin raíces. Ya. Son el reflejo de una sociedad que madura, que pone la autonomía personal y la compasión por encima de la rigidez de doctrinas milenarias. Y fíjate si será una evolución moral válida, que amplísimos sectores del propio cristianismo han reconocido que la lucha contra la opresión material es inseparable del Evangelio. ¿Te refieres a la teología de la liberación, supongo? Exacto. Hablemos de la teología de la liberación en América Latina. Allí vimos a sacerdotes de base, a obispos, utilizando el análisis socioeconómico marxista no para destruir la Iglesia, sino para devolverle su sentido original, la opción preferencial por los pobres. Ah, la famosa narrativa de los curas obreros. Descubrieron que no puedes predicar la salvación espiritual a un campesino al que los terratenientes le están robando la tierra y matando de hambre. La convergencia entre fe y justicia social no es una sumisión al Estado, es la máxima expresión de la empatía humana. Toda esa narrativa suena muy romántica, pero ignora por completo la dinámica de poder subyacente. ¿Y cómo funciona la infiltración ideológica? Olvida la imagen romántica un momento y piensa en términos de estrategia pura. A ver. No estamos ante un caballo de Troya clásico. Esto es una OPA hostil, una adquisición corporativa agresiva en toda regla. A las facciones del socialismo marxista no les interesaba el producto que ofrecía la Iglesia, que es la salvación del alma. ¿Y qué querían, según tú? Lo que querían era su red de distribución. La Iglesia Católica tenía miles de parroquias
capilaridad en cada barrio pobre, en cada aldea, y una credibilidad moral inmensa. El marxismo utilizó la teología de la liberación para cooptar esa red. O sea, una conspiración. Vaciaron el mensaje de todo contenido sobrenatural y lo sustituyeron por la revolución política armada. Convirtieron la liturgia en mítines políticos. Y el problema es que si tú secularizas la Iglesia por completo, para que sea indistinguible de una ONG de izquierdas, la destruyes desde dentro. Uf, madre mía. Le quitas su capacidad de ser el contrapoder moral frente al Estado, dejándole el camino libre al socialismo para operar sin ninguna resistencia espiritual. A ver. Plantearlo así supone asumir que millones de creyentes y miles de teólogos eran simples tontos útiles manipulados por una élite soviética fantasma. Y sinceramente, eso es faltar al respeto a su agencia intelectual. Fueron cooptados, es un hecho histórico. La teología de la liberación no vació el mensaje cristiano, al revés. Se basó en el mismísimo libro del Éxodo. El Dios de la Biblia es un Dios que interviene políticamente para sacar a los esclavos de Egipto, desafiando el poder imperial del faraón. Sí, pero... Esa liberación material no es un añadido al mensaje espiritual, es el núcleo. El verdadero peligro para la Iglesia no fue acercarse a los pobres mediante el análisis marxista, sino el haber estado aliada durante siglos con los faraones de turno, bendiciendo regímenes autoritarios que oprimían al pueblo. El socialismo simplemente señaló esa hipocresía histórica. Y esa acusación de hipocresía histórica es la palanca exacta que el Estado moderno utiliza para deslegitimar cualquier oposición y justificar su monopolio moral. Ya. Y esto nos lleva a la cuestión más urgente de todas. ¿Cómo evade la sociedad civil este mal? ¿Cómo nos protegemos cuando el Estado controla la economía, la educación y los medios? Ya me pregunto qué vas a proponer. Pues piensa en el mecanismo de la ventana de Overton. O sea, el Estado no impone la tiranía de golpe en plan dictadura clásica. Evidentemente no. Desplaza lentamente la ventana de lo que es socialmente aceptable. Lo que hace 10 años se consideraba una teoría académica, radical y marginal sobre la deconstrucción del género o la familia, el Estado primero lo normaliza en los medios. Sí. Luego lo introduce como recomendación en los colegios y finalmente legisla para que cuestionarlo sea un delito de odio. Te va acorralando. Ante este diagnóstico, el individuo solo está completamente indefenso. Por eso propongo que la única resistencia real, el único mecanismo de evasión frente a estas políticas es la reivindicación de la Iglesia doméstica. ¿La Iglesia doméstica? Explícame cómo funciona esa evasión en la práctica de una sociedad democrática, porque me suena a ciencia ficción. Funciona mediante la soberanía y la desconexión selectiva. A ver, la familia es una institución anterior al Estado, es una barrera orgánica. El Estado te quiere aislado, atomizado, dependiendo de su subsidio y de su red de bienestar. La familia extensa, sólida, genera su propia red de seguridad económica y emocional. Si el sistema educativo se convierte en un centro de adoctrinamiento laicista que busca enfrentar a los hijos con los valores de sus padres, el mecanismo de evasión legítimo es el homeschooling. Ya, la educación en el hogar. Lo suponía. O la creación de comunidades educativas independientes. Implica buscar la soberanía económica, fomentar redes locales de apoyo entre familias afines y practicar una desobediencia civil pacífica pero firme ante imposiciones ideológicas. No podemos entregar a nuestros hijos a una maquinaria que busca borrar su identidad. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado lo que estás proponiendo realmente? Por supuesto. Pura supervivencia civilizatoria. Bajo esa bandera de la supervivencia civilizatoria, estás justificando la fragmentación absoluta de la sociedad. Si ante cualquier política estatal que no te gusta, tu respuesta es sacar a tus hijos de la escuela pública y aislarte en comunidades de personas que piensan exactamente igual que tú. Comunidades soberanas. Lo que estás creando son guetos ideológicos y, seamos honestos, guetos de privilegio. Porque el homeschooling o la educación privada alternativa solo se la pueden permitir familias con recursos económicos y tiempo libre. El hijo de la cajera de supermercado y el repartidor no puede ser educado en casa. Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente. Es que esa táctica de evasión rompe por completo la cohesión republicana y democrática. La escuela pública compartida es el único lugar donde el hijo del inmigrante, el del obrero y el del empresario se sientan en el mismo pupitre y aprenden a ser conciudadanos tolerantes. Si la élite conservadora se atrinchera en sus fortalezas familiares, abandonen el proyecto común y dejan que la desigualdad campe a sus anchas.
No es un abandono del proyecto común, es la negativa a participar en un proyecto común que se ha vuelto destructivo y opresivo. Si el barco se dirige de cabeza hacia el acantilado del colectivismo y la anulación moral, construir botes salvavidas no es un acto de egoísmo, es un deber. Ya, botes salvavidas. La verdadera cohesión social no se logra forzando a todos a pensar igual bajo la maquinaria del Estado. Se logra permitiendo que las comunidades orgánicas, basadas en el libre acuerdo y los valores compartidos, florezcan desde abajo. Claro, pero esos botes salvavidas de los que hablas, históricamente solo han tenido espacio para los que ya tienen el poder económico, dejando que los demás se ahoguen. El Estado social es precisamente el intento de construir un barco donde todos, absolutamente todos, tengan un camarote digno. Aunque eso implique que nadie pueda viajar en primera clase con lujos desmedidos mientras otros reman en galeras. Y creo que la fractura queda expuesta con total nitidez. Desde luego. A lo largo de este intercambio, he mantenido que el socialismo y sus herramientas laicistas no son meros modelos de gestión, sino maquinarias nocivas de ingeniería social. Hemos visto cómo operan, económicamente asfixiando la capacidad de crear riqueza mediante impuestos confiscatorios para hacernos dependientes, y espiritualmente, desplazando la fe secular para imponer una religión de Estado que dicta la moral pública mediante la ventana de Overton. Y ante este asedio, hemos defendido que la familia y la vida religiosa, la educación soberana, no son privilegios de clase, sino los últimos mecanismos de resistencia que le quedan al ser humano libre frente a un leviatán que busca devorarlo todo. Dos diagnósticos diametralmente opuestos sobre los males que aquejan a nuestra civilización y sobre la medicina que necesitamos para sobrevivir a ellos. En la intersección entre la fe secular, la seguridad material, la tradición familiar y la libertad del individuo frente a la maquinaria colectiva, se está librando la batalla más importante de nuestra época. Así es. Son corrientes históricas de fondo que siguen colisionando en nuestros parlamentos, en nuestras escuelas y en nuestras leyes. Queda mucho tejido histórico y filosófico por desentrañar sobre cómo el poder y la moral se entrelazan. Pétalos de terciopelo, trampa de un color tan vivo. Tú sabías dulce, lo juro, pero me condena al olvido. Porque eres rosa que esconde veneno, un puño de hierro en un jardín sereno. Tu espina se clava y me voy muriendo, muriendo. Y nuestra misión en este espacio hoy es rastrear una guerra ideológica que lleva siglos librándose. Vamos a desgranar una relación triangular que es sumamente compleja y muy conflictiva. El choque entre la religión tradicional, específicamente el catolicismo histórico, la masonería y los movimientos revolucionarios del socialismo y el comunismo. Pero antes de sumergirnos en este abismo, hay que hacer una pausa obligatoria. Y fundamental, diría yo. Totalmente necesaria, dados los textos que manejamos hoy. Es crucial hacer una declaración de imparcialidad clarísima. Sí, porque quien nos escucha debe saber que muchos de estos textos contienen una carga política, teológica y, ideológica extrema. Exactamente. De hecho, una gran parte de la documentación contemporánea que abordamos hoy constituye literalmente una exposición documental diseñada como un mensaje de aviso a la humanidad, tal cual. Son textos que están alertando desesperadamente del supuesto peligro de unas élites de poder globales que, según sus autores, buscan la destrucción del ser humano en todas sus esferas. Y sobre todo, y esto es clave en estos documentos, señalan como principal vehículo de este plan de destrucción a las corrientes nocivas del socialismo imperante. Hablan de una conspiración global a gran escala para acabar con la sociedad tal y como la conocemos. Lo que se observa, al cruzar todas estas fuentes, es cómo estas tres grandes fuerzas, la religión, la masonería y el socialismo, se miran las unas a las otras como amenazas existenciales absolutas. Claro, es una competición feroz y a menudo despiadada por ver quién se convierte en el sistema organizativo definitivo. O incluso, fíjate, en la nueva religión absoluta de la humanidad. Pues si te parece, empecemos por la visión más moderna y, francamente, apocalíptica que tenemos en nuestra mesa. Vamos a ello. Según el núcleo de estos documentos que hemos clasificado como mensaje de aviso a la humanidad, el socialismo moderno y el bolchevismo no son para nada simples teorías económicas. No, ni formas alternativas de organizar un Estado. Las fuentes los definen con un término muy específico:
hablan de una religión política gnóstica, un mesianismo sin Mesías. A ver, desgranemos esto un poco porque tiene miga. ¿Qué significa exactamente que un modelo sociopolítico sea una religión gnóstica? Pues es un concepto teológico muy profundo. La gnosis, en la antigüedad, se refería a la idea de que un pequeño grupo de iluminados poseía un conocimiento secreto superior al del resto de mortales. Un conocimiento que, digamos, les otorgaba el derecho, o más bien el deber moral, de rehacer el mundo desde cero. Exacto, porque consideraban que la creación original estaba mal hecha. Entonces, los textos que analizamos argumentan que el marxismo y el socialismo moderno adoptan exactamente esta misma estructura mental. O sea, transfieren las cualidades del pueblo elegido al proletariado, o en su defecto a ciertas minorías en la actualidad, ¿no? Así es. Según denuncian las fuentes, no operan como movimientos científicos basados en datos empíricos, sino como movimientos profundamente religiosos y escatológicos. Prometen un paraíso terrenal inminente. Claro, pero afirman que para alcanzar ese paraíso es absolutamente necesario destruir primero el orden natural y tradicional previo, y sin piedad. Y aquí es donde las fuentes conectan ese pasado con el presente de una forma muy contundente. Relacionan a las élites mundiales, mencionando foros de poder como el Club Bilderberg o las altas esferas de internacionalidad de la masonería, con instituciones supranacionales como la ONU y su famosa Agenda 2030. Sí, y según estos documentos, todas estas élites operan bajo una táctica milenaria, que resumen en una frase latina que aparece mucho: solve et coagula, disolver y coagular. Que es un principio que proviene de la alquimia, si no me equivoco. Totalmente. La idea es que no puedes construir algo nuevo sin antes derretir y destruir por completo la estructura de lo viejo. Es imposible. Ya. Y en términos sociales, estos textos denuncian que la fase de disolución consiste en dinamitar las estructuras tradicionales que dan fuerza e identidad al individuo. Se refieren a la familia nuclear, la fe cristiana, el arraigo cultural, la identidad nacional. Quieren arrasar con todo eso. Claro, porque solo cuando tienes a una masa de individuos aislados, sin raíces y sin ninguna red de apoyo comunitaria, puedes pasar a la fase de coagular. Exacto. Unirlos artificialmente en lo que llaman un nuevo orden mundial. A ver, vamos a bajar esto a la tierra con una analogía para que quien nos escuche pueda visualizarlo mejor. Imaginemos que estos textos de alerta están describiendo una agresiva reestructuración corporativa a nivel global. Me gusta. A ver. El objetivo de la nueva junta directiva, de estas élites, es vaciar a los empleados de cualquier lealtad hacia sus antiguos departamentos o compañeros. Quieren aislar al trabajador. Claro, para convertirlo en una simple unidad de consumo, totalmente dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la empresa matriz, que en este escenario pues sería el Estado o las grandes corporaciones globales. Es una analogía que encaja perfectamente con el mecanismo que denuncian las fuentes. Y los ejemplos que dan de esta fase de disolución son muy específicos de las guerras culturales que vivimos hoy. Muchísimo. Mencionan la cultura woke, por ejemplo, como herramienta principal para disolver la identidad histórica. Y ponen un énfasis particular que me ha llamado mucho la atención, en el invierno demográfico. Sí, argumentan que el fomento cultural de, por ejemplo, tratar a las mascotas como si fueran hijos humanos, a menudo bajo pretextos de sostenibilidad ecológica o simple comodidad, es en realidad una táctica deliberada. Una táctica para frenar la natalidad y romper la transmisión de valores entre generaciones. ¿Cuál? Incluso abordan fenómenos extremos como el transespecismo, es decir, jóvenes o personas que se identifican literalmente como animales. Ostras, que según advierten estos documentos no es una simple anécdota de TikTok o de Internet. Lo ven como la humillación final del ser humano. Sí, lo describen como el intento deliberado de hacer que la humanidad renuncie a su dignidad biológica y espiritual, rebajándose a un nivel puramente instintivo y animal. Madre mía, la narrativa de estas fuentes concluye que el objetivo final de toda esta destrucción es instaurar lo que denominan el socialismo de Baphomet. Un término que suena fortísimo. Ya ves. Vale, detengámonos ahí un segundo. Porque Baphomet suena a película de terror esotérico, a secta. ¿Por qué usan este término tan específico y tan cargado de simbolismo? Es una elección de palabras hipercalculada. Baphomet es una figura históricamente asociada al ocultismo. Representa la fusión de los opuestos y sobre todo la inversión total del orden natural. O sea, lo blanco es negro y lo negro es blanco.
Exacto. Lo que estas fuentes denuncian como mensaje de aviso es que este nuevo sistema globalista se presenta bajo la falsa promesa de la compasión, de la inclusión, de la seguridad y el bienestar. Pero que en realidad, según ellos, instaura una inversión monstruosa de los valores vitales. Eso es. Hablan de un sistema de control absoluto a través de la identidad biométrica y monedas digitales programables. O sea, tecnología capaz de apagar la capacidad de compra de un ciudadano que sea disidente en un segundo. ¡Qué locura! Además, se ligan este modelo a lo que llaman una cultura de la muerte. Señalan el fomento masivo del aborto y la eutanasia no como derechos, sino como medidas frías de control poblacional. Y los textos llegan a rozar el terreno de la conspiración biológica, fíjate. Sí, lo de los mosquitos. Mencionan la sospecha de que la liberación de mosquitos modificados genéticamente en países en desarrollo, supuestamente para frenar el dengue y demás, no busca erradicar enfermedades. No, según estos autores, buscan crear vectores de transmisión para generar una dependencia perpetua de las poblaciones hacia las corporaciones farmacéuticas globales. Es un diagnóstico que abarca absolutamente todo. Desde la arquitectura financiera mundial hasta la biología más microscópica. Todo está conectado en una red perfecta y aterradora. Claro, pero al leer todo este gran aviso a la humanidad, la pregunta que surge inevitablemente es, ¿de dónde viene históricamente esta certeza? Eso te iba a decir, ¿cómo nace la idea original de que el socialismo y la masonería son, digamos, los tentáculos del mismo monstruo trabajando juntos en la sombra? Pues para entender la raíz de esto, tenemos que retroceder bastante en el tiempo y analizar el frente histórico de la Iglesia Católica. ¿Vale? Vámonos al siglo XIX. Si examinamos documentos clave como la encíclica Humanum Genus, que fue promulgada por el Papa León XIII en el año 1884, o declaraciones mucho más contemporáneas como la del episcopado argentino en 1959, ¿no? Encontramos un patrón discursivo que es clarísimo y que se sostiene en el tiempo. Sí, la Iglesia categoriza explícitamente a la masonería y al comunismo como partes inseparables de una misma hidra de 7 cabezas. Los define como una conjuración coordinada, cuyo fin último, y casi el único, es derribar el orden cristiano occidental para sustituirlo por el naturalismo y el ateísmo de Estado. Y el pilar central de ese argumento de la Iglesia es puramente teológico. Pero a ver, freno un momento, porque aquí hay algo que parece no tener ningún sentido desde un punto de vista histórico o sociológico. A ver, cuéntame. La masonería del siglo XIX y principios del XX estaba llenita de burgueses, aristócratas, notarios, banqueros. Muchos de ellos eran deístas o espiritualistas. Gente de orden, digamos. Sí, la élite social. Y por otro lado, el comunismo era un movimiento obrero, materialista, radicalmente ateo, y que buscaba expropiar precisamente esos banqueros burgueses de las logias. ¿Cómo es posible que la Iglesia, que cuenta con teólogos e intelectuales brillantísimos, metiera a dos enemigos sociológicos mortales en el mismo saco sin darse cuenta de la tremenda contradicción? Es una objeción excelente, la verdad. Y la respuesta está en la lente a través de la cual la Iglesia miraba el mundo en esa época. A ver. Para la teología católica decimonónica, las diferencias económicas o de clase entre un masón rico con sombrero de copa y un comunista pobre de fábrica eran secundarias, casi irrelevantes. ¡Ostras! Lo que unía a ambos, el mínimo común denominador que los convertía en la misma bestia, era el naturalismo. Es decir, que ambos movimientos compartían el dogma principal de que la sociedad debe organizarse al margen de Dios y de la revelación divina. Exactamente. Al agrupar a todos sus enemigos ideológicos bajo un mismo paraguas que rechazaba la autoridad divina, la Iglesia no solo encontraba una explicación reconfortante para la rápida secularización del mundo, sino que simplificaba la justificación moral para combatirlos a todos a la vez, claro. Si todos nacen de la misma raíz anticristiana, pues todos son el mismo enemigo. Es muy práctico. Y esa simplificación filosófica, cuando se traslada al Código Penal de un Estado, tiene consecuencias reales, tangibles y, bueno, a menudo muy sangrientas. Y tanto. Nuestras fuentes nos llevan al caso de España, concretamente a la famosa Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, aprobada el 1 de marzo de 1940, en los inicios de la dictadura franquista. Un documento legal que, desde el punto de vista del análisis del discurso, es fascinante por su retórica implacable. No deja títere con cabeza. En este texto legal, masonería y comunismo son tratados a efectos legales como lo mismo. El preámbulo los llama textualmente agentes del mal, con mayúscula. Sí.
responsables directos de la decadencia y los desastres de la patria. Y los describe como meros satélites de la criminal tiranía soviética. Se acusa a los masones de haber preparado el terreno, armando moral y físicamente al pueblo, siguiendo instrucciones directas de destrucción orquestadas desde Rusia. O sea, la conspiración perfecta. Claro, y agruparlos legalmente fue una herramienta de ingeniería social y represión increíblemente útil para el nuevo régimen dictatorial. Si se establece esta narrativa oficial en la España de posguerra, pues el Estado tiene luz verde para meter en la misma celda a un catedrático liberal moderado que va a una logia masónica de vez en cuando Y a un miliciano anarquista o comunista que intentó hacer una revolución armada. Para el régimen, sus diferencias no importaban absolutamente nada. Ambos encarnaban la anti-España. Pero claro, la teoría dice una cosa y los documentos privados dicen otra muy distinta. Si en la España conservadora del 40 se decía que trabajaban codo con codo para hundir el mundo, ¿qué pasaba cuando masones y comunistas hablaban entre ellos a puerta cerrada? Aquí llegamos a una paradoja maravillosa que rompe todos los esquemas de la narrativa oficial. Contamos en nuestras fuentes con un documento interno sumamente revelador. Está fechado en 1946 y pertenece a la logia masónica Armonía número 76. Y ojo, es vital recalcar que es un texto exclusivo para circulación interna. Entre los miembros de la logia. Sí, no es un panfleto. Exacto. No es propaganda diseñada para convencer a la opinión pública, ni lavar su imagen. Es lo que realmente pensaban cuando nadie los miraba. Pues su contenido es demoledor para la teoría de la hidra. Lejos de mostrar la más mínima alianza, este documento advierte a sus propios miembros con un tono de absoluta desesperación y terror frente al avance del comunismo soviético tras la Segunda Guerra Mundial. Para esta logia masónica, el bolchevismo es el verdadero y gran peligro para la civilización de Occidente. Argumentan con una contundencia brutal que la masonería es internacional, eminentemente democrática, defensora acérrima de las libertades individuales. Y de base espiritualista, no lo olvidemos. Y en contraste directo, ven al comunismo como una dictadura de clase opresiva, que aplasta la iniciativa humana. Que anula por completo al individuo. Vamos, que los masones no estaban precisamente conspirando en oscuros sótanos con los comunistas. Estaban aterrorizados de acabar en un gulag siberiano. Totalmente. Pero es que el rechazo era mutuo, ¿eh? ¿Ah, sí? Si analizamos los textos marxistas que tenemos en esta pila documental, específicamente los que abordan el paso del llamado socialismo utópico al socialismo científico, vemos cómo el propio Karl Marx y Friedrich Engels destrozan intelectualmente a los socialistas burgueses. Muchos de los cuales, por cierto, poblaban las logias masónicas de Europa. Claro. Los marxistas los consideraban unos utópicos sentimentales y unos inútiles de manual. Así de claro. Para el materialismo histórico, estos reformadores burgueses que se reunían en logias secretas para predicar, la fraternidad universal y la filantropía, eran incapaces de entender el motor real de la historia. ¿La lucha de clases? Eso es. Para Marx, no puedes arreglar la miseria del proletariado con caridad o con ideales masónicos abstractos. Es imposible si no cambias a la fuerza las bases materiales y económicas de la sociedad. Por tanto, para la ortodoxia comunista, los masones no eran aliados en ninguna conspiración. Eran parte del engranaje anestésico del capitalismo burgués que la revolución debía barrer del mapa. Es una ironía histórica tremenda, la verdad. Fíjate si es irónico que hoy en día los críticos más conservadores acusan al marxismo de ser la gran utopía engañosa y letal. Ya. Y en el siglo XIX eran los propios marxistas quienes usaban la palabra utópico como un insulto denigrante contra los burgueses masones. Así que la idea de que operaban como un reloj suizo en una conspiración mundial perfecta se desmorona cuando compruebas que, en la práctica, se sentían un profundo y mutuo desprecio. Totalmente. Pero claro, el papel lo aguanta todo. Una cosa es lo que dicen los manifiestos filosóficos y las actas internas, y otra muy distinta es lo que ocurre cuando el poder real, la capacidad de legislar y firmar boletines oficiales, cambia de manos. Lo que nos obliga a bajar de la teoría al terreno de juego práctico. Nos situamos en la Segunda República Española entre 1931 y 1939. Sabiendo que, aunque se despreciaran, masones y socialistas compartían el deseo visceral de apartar a la Iglesia del poder público. Así es. Querían construir un Estado laico moderno a marchas forzadas, y lo ejecutaron mediante un aluvión de reformas estructurales rapidísimas.
Legalizaron el divorcio, instauraron el matrimonio civil como la norma oficial, impulsaron una educación pública, unificada y laica. Sacando los crucifijos de las aulas, claro. Y hay un punto clave que a veces pasa desapercibido hoy en día, pero que nuestras fuentes subrayan como vital: la secularización de los cementerios. En la actualidad nos parece un mero trámite administrativo del ayuntamiento. Claro, te mueres y ya está. Pero en la España rural de los años 30 no lo era en absoluto. Imaginemos vivir en un pequeño pueblo de provincia en aquella época. Todo el mundo se conoce. Exacto. La autoridad eclesiástica era quien tenía la última palabra sobre si tu ser querido, tu padre o tu hijo, podía ser enterrado dignamente en suelo sagrado, dentro de los muros. O si debía ser arrojado a un descampado extramuros en la fosa civil, con el consiguiente estigma social para toda la familia, que te marcaba de por vida. Quitarle los cementerios a la Iglesia no era solo rellenar un papeleo diferente, era arrebatarle a la institución religiosa un monopolio gigantesco sobre el consuelo, el miedo y el control social de la vida comunitaria. Fue un terremoto sociológico absoluto. Pero el punto de fricción insalvable, el que hizo saltar todo por los aires definitivamente, fue el famosísimo artículo 26 de la Constitución republicana. La madre de todas las batallas. Sí. Este artículo estipulaba la disolución de aquellas órdenes religiosas que tuvieran, además de los clásicos votos de pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto de sumisión a una autoridad extranjera. Una descripción legal hecha a medida, casi con escuadra y cartabón, para apuntar directamente a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, y a su voto especial de obediencia directa al Papa de Roma. Sin ninguna duda. Y la cosa no se detuvo ahí. El mismo artículo prohibía al resto de las congregaciones religiosas ejercer la industria, el comercio o, lo que es más doloroso para ellos, la enseñanza. Pero claro, les quitaban los colegios. Y para la coalición republicana de izquierdas y masones, esto no era una persecución maliciosa. Desde su óptica, estaban simplemente estableciendo un Estado de Derecho homologable a los países avanzados europeos. Exacto. Creían estar emulando las leyes de laicidad que ya operaban en Francia desde 1905 o en el México posrevolucionario. Creían estar metiendo a España de golpe en el siglo XX. Pero hay que entender cómo se recibió esto al otro lado de la barrera. Si leemos la histórica Carta de los Metropolitanos Españoles, de los Obispos, redactada a finales del 31, el tono no es de alguien que discrepa con una ley de impuestos. No, no. Para la jerarquía católica esto fue un ataque frontal, existencial y totalmente intolerable. En su cosmovisión, este paquete de leyes de la República validaba al 100% la teoría de la conjuración apocalíptica de la que veníamos hablando al principio. Veían, literalmente, a la hidra masónica y comunista redactando leyes desde el Parlamento, con bolígrafo, para extirpar la fe del alma de la nación española. Tal cual. Y llegados a este punto, el tablero de juego histórico parece muy nítido, aunque muy violento. En un rincón del cuadrilátero, la religión tradicional e institucional. En el rincón opuesto, la revolución laica, impulsada a regañadientes por una mezcla de masones espiritualistas y socialistas materialistas. Todo parece encajar perfectamente en un esquema de fieles contra laicos. Exacto. Pero aquí, las fuentes nos dan un giro de guión que rompe todas las expectativas posibles. Justo cuando creemos entender cómo funciona el conflicto, aparece una profunda grieta dentro del propio muro defensivo del cristianismo. Nos adentramos en el complejo y fascinante mundo del marxismo cristiano. Lo cual, a ver, suena a oxímoron absoluto. O sea, es un choque de trenes. Mientras una inmensa mayoría de los textos eclesiásticos y las fuentes contemporáneas de alarma global que vimos al principio aseguran que el socialismo es literalmente la obra del mal, buscando el socialismo de Baphomet, de repente, ¡pum!, nos encontramos con textos teológicos que argumentan que el verdadero pecado mortal es el propio capitalismo burgués. es de locos. Aquí las fuentes nos introducen en las corrientes del personalismo cristiano, fundado por intelectuales como Emmanuel Mounier en Francia, y en la praxis revolucionaria de teólogos españoles posteriores, como José María González Ruiz. Y el argumento que desarrollan tiene un calado intelectual y teológico muy, muy profundo. Sostienen, sin rodeos, que el sistema capitalista es intrínsecamente perverso. ¿Y por qué? Porque su motor fundamental y constitutivo es el lucro ilimitado, el provecho personal egoísta por encima del bien común de la sociedad. Y eso, argumentan, choca de frente, de manera totalmente insalvable, con la base moral del evangelio cristiano, que es el amor radical y el sacrificio por el prójimo.
Es más, estos teólogos pasan a la ofensiva y acusan a la propia Iglesia institucional, a los obispos y papas, de haber caído en una herejía continuada a lo largo de los siglos. Sí, la denominan la herejía capitalista, o también el pecado de angelismo, que es un concepto clave aquí. El angelismo, defínelo un poco porque es vital para entender su postura. Pues el angelismo es el error filosófico y pastoral de concebir al ser humano como si fuera, digamos, un simple ángel, es decir, un espíritu puro, atrapado temporalmente en un cuerpo físico sin importancia. Claro. Y si la Iglesia cae en ese angelismo, su única preocupación es administrar sacramentos, salvar las almas individuales para la eternidad y punto. Exacto. Al espiritualizar tanto el mensaje religioso, argumentan estos teólogos revolucionarios, la institución ignora por completo, o incluso tolera silenciosamente, la miseria material, el hambre y la explotación laboral que sufren esos mismos fieles aquí, en la tierra. Claro. Es que es la coartada perfecta para el poderoso. Es como si el sacerdote le dijera al obrero explotado del siglo XIX, en una fábrica de Manchester: oye, no te rebeles contra las jornadas de 14 horas y el hambre, aguanta, porque el sufrimiento purifica, y no pasa nada si tu cuerpo perece de inanición. Nosotros ya hemos garantizado que tu alma irá derechita al cielo. Es una imagen brutal, pero es que así lo veían. Para pensadores como González Ruiz, usar a Dios para justificar la inacción social es la mayor traición posible al evangelio cristiano. Defienden que la auténtica antropología bíblica es profundamente materialista, y esto es fuerte. Recuerdan que el cristianismo cree en la resurrección de la carne, no solo del espíritu flotando. Y que Jesús en los evangelios daba de comer físicamente a los hambrientos, curaba cuerpos. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que tener fe real exige obligatoriamente comprometerse en una acción política concreta para acabar con la explotación. Y en ese contexto histórico tan polarizado, esa acción política era ni más ni menos que la praxis socialista. Y aquí es donde se produce una pirueta intelectual asombrosa que choca a cualquiera que conozca un poco de historia de la filosofía política. Porque, a ver, recordemos la célebre y letal frase de Karl Marx. Que del pueblo. Esa misma. Marx veía la religión exactamente como una droga anestésica administrada por la burguesía, para mantener al proletariado dócil y soñando con nubes angelicales mientras le robaban la plusvalía del salario. Y aún así estos cristianos marxistas logran conciliarlo en su cabeza. ¿Cómo demonios es posible adoptar las herramientas políticas de un filósofo que abogaba explícitamente por la desaparición y abolición de tu propia fe? Pues mediante una separación quirúrgica, muy fina. Los teólogos de la liberación y los cristianos marxistas argumentaron que se podía, y de hecho se debía, separar el análisis económico y sociológico de Marx de su ateísmo filosófico. Ah, vale. Su postura era algo así como: Marx tenía toda la razón en su análisis científico sobre cómo el capital explota el trabajo y en que hay que cambiar las estructuras de propiedad. Exacto. Pero donde se equivocó de medio a medio fue en culpar a Dios en lugar de culpar a la Iglesia corrompida por el poder. Claro, salvan a Dios y atacan a la institución. Por tanto, concluyen, la única forma de ser un seguidor coherente de Cristo en el siglo XX no es dar limosna burguesa, sino unirse a la revolución obrera para cambiar las estructuras de opresión desde la raíz. Para ellos, Dios no estaba en los bancos de las iglesias acomodadas, Dios estaba en la barricada. Es sencillamente fascinante cómo las ideas mutan, se pelean y luego se entrelazan de estas maneras tan inesperadas. Bueno, llegados al final de esta monumental inmersión profunda, es el momento de recapitular para entender la magnitud de todo el terreno que hemos explorado hoy. Sí, porque ha sido un viaje intenso. Hemos iniciado este recorrido en nuestro presente, analizando unos textos y discursos contemporáneos que están lanzando un mensaje de aviso a la humanidad. Textos que perciben en fenómenos modernos como la Agenda 2030, las políticas identitarias y las élites supranacionales, los tentáculos de un socialismo gnóstico, diseñado fría y metódicamente para disolver la identidad del individuo y someterlo a un control global absoluto. Y desde ese presente apocalíptico, viajamos al pasado histórico para descubrir que esa sensación de asedio global no es para nada nueva. Vimos cómo nació del choque frontal e irreconciliable de la jerarquía católica contra la irrupción de la masonería y el empuje feroz del comunismo. Un miedo cerval que sirvió de justificación teórica para promulgar leyes de represión implacables, como la que vimos en la España del 40.
Y, sin embargo, al rascar un poco la superficie de toda esa propaganda oficial, descubrimos en documentos internos masónicos que esas supuestas fuerzas aliadas del mal, comunismo y masonería, en realidad se detestaban, se temían mutuamente a un nivel muy profundo. Unos veían en los otros una amenaza dictatorial aplastante, y los otros despreciaban a los primeros como simples ilusos, soñadores burgueses y utópicos. Para finalmente aterrizar en la dolorosa fractura de la propia institución religiosa. Una fe dividida por la mitad, entre quienes perciben el socialismo como el triunfo absoluto del mal y de Baphomet en la tierra, y aquellos teólogos revolucionarios que lo abrazan apasionadamente como la herramienta indispensable para cumplir el verdadero mandato de justicia social de Jesucristo. A ver, todo esto es un laberinto histórico apasionante, desde luego. Pero la razón por la que resulta verdaderamente crucial entender esta arquitectura argumental hoy en día, para cualquier persona que nos esté escuchando, es porque aquí reside la matriz exacta del mundo moderno. Totalmente de acuerdo. No importa en absoluto si alguien lee estos documentos asumiéndolos como la revelación literal de una oscura conspiración transnacional que está a punto de triunfar. O si los analiza fríamente, desde la distancia, como fascinantes estudios de casos sobre sociología, polarización y propaganda política a gran escala. Lo que es absolutamente indiscutible, la gran lección que nos deja este análisis de hoy, es que estas narrativas apocalípticas de confrontación total no están acumulando polvo en un estante de un archivo. Que va, son el motor exacto que alimenta y exacerba las guerras culturales y las profundas fracturas políticas de nuestras sociedades actuales, todos los días. Cuando vemos a personas debatiendo de forma hipervisceral en redes sociales o en los atriles de los parlamentos sobre la soberanía del Estado, la identidad de género, el ecologismo o el concepto de familia, en realidad están utilizando los ecos, las palabras y los miedos profundos de estas mismas batallas. Batallas que llevan más de un siglo librándose en las trincheras ideológicas. ¿A dónde nos llevan? ¿Qué pretenden sembrando el caos? Te lo diré, la destrucción, porque son legión. Cuando ocurre una fractura física, la radiografía te da un veredicto incuestionable, blanco sobre negro, hay una línea limpia que indica dónde está el daño. Pero a ver, cuando intentamos escanear la historia política del socialismo, la religión y, digamos, las sociedades discretas, resulta que la máquina hace un cortocircuito tremendo. Totalmente. Un cortocircuito monumental, diría yo. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que se hable de un contubernio judeo-masónico comunista, una superalianza secreta, cuando los propios líderes socialistas consideraban a los masones como unos burgueses anticuados a los que expulsaban de sus reuniones? Pues para empezar a tirar de ese hilo, creo que debemos ir a la base ideológica pura que muestran los textos respecto a la religión. Vale, pongámonos con la teoría de base. Cualquiera que haya leído un poco recuerda la famosa frase de Karl Marx de que la religión es el opio del pueblo. Esa idea de la fe como un consuelo, un anestésico para el sufrimiento de la clase obrera. La alienación clásica. Exacto. Pero revisando los documentos de hoy, la verdadera ruptura, la aplicación práctica y radical, no llega con Marx, llega con Lenin. Sí, el leninismo es el que transforma esa crítica filosófica en un arma política, pura y dura. Según los textos marxistas-leninistas, la religión ya no era un simple consuelo pasivo, Sino que era exactamente para ellos. pues pasaba a ser definida como un instrumento activo de opresión, una herramienta de la burguesía, y por tanto el verdadero comunista debía ser un ateo militante. La tolerancia cero pasó a ser, digamos, la norma estatal en la URSS. Madre mía. De hecho, los documentos muestran unas cartas donde Lenin carga con muchísima ira contra gente de su propio bando, como Anatoly Lunacharsky. Simplemente por sugerir que igual el socialismo podía rescatar algo de la ética del cristianismo originario. ¡Qué locura! O sea, intentar conciliar eso era visto como alta traición. Y esto se tradujo en campañas antirreligiosas masivas y destrucción de iglesias. Pero claro, si damos la vuelta a la pila de documentos y leemos la perspectiva de los textos conservadores y pastorales, la crítica es fascinante. Sí,
porque la perspectiva crítica argumenta algo mucho más profundo que el simple ateísmo. Exacto. No dicen que el socialismo elimine la religión para dejar al ser humano libre. Dicen que la sustituye, que el Estado se convierte en un nuevo Dios. Ujú. El Estado como el nuevo padre. Eso es. A mí se me ocurría una analogía leyendo esto. Es como si, según esta crítica, el Estado socialista actuara como un padre sobreprotector, un padre helicóptero. Te promete sanidad, techo, sustento, como si fuera la nueva divina providencia. Claro, pero a un precio altísimo. Totalmente. A cambio, te exige una dependencia absoluta. Asfixia y libertad individual y económica mediante impuestos y regulaciones y te controla la vida entera. Una analogía muy acertada, la verdad. Y los textos críticos conectan esto con una especie de superioridad moral del sistema. Según estos documentos conservadores, el socialismo atrae porque apela a la justicia social. Suena muy bien sobre el papel, claro. Claro, suena fenomenal. Pero, según la crítica, al aniquilar el esfuerzo y la propiedad individual, lo que hace es igualar a toda la sociedad en la pobreza. En lugar de ciudadanos libres, fabrica súbditos. Exactamente. Súbditos dependientes. Y para justificarse a sí mismo, según estas fuentes, necesita dividir a la sociedad en una lucha constante, una especie de Caín contra Abel perpetuo. ¡Qué fuerte! Vale, entonces tenemos claro el conflicto teórico brutal entre el socialismo y la religión. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se llevó esto a la práctica política? Y sobre todo, ¿qué pintó la masonería en todo esto? Pues aquí es donde la historia de España nos sirve de laboratorio perfecto, ¿eh? Si miramos la Segunda República Española de 1931. Sí, hay un dato en los documentos que me dejó de piedra. Resulta que durante las Cortes Constituyentes, aproximadamente un 38% de los parlamentarios eran masones. Una barbaridad para un parlamento. Ya te digo, y hablamos de figuras como Manuel Azaña o Alejandro Lerroux, que llegaron a presidentes del gobierno y tenían vínculos con las logias. Pero aquí hay que hacer una matización importantísima que señalan los historiadores en los documentos. A ver, cuéntame. La masonería no actuaba como un partido político único. No había un comité masónico dictando qué votar. Sus miembros estaban repartidos por varios partidos republicanos, radicales y de centro-izquierda. Vale, no era un bloque monolítico. Exacto. Pero lo que sí compartían, y esto es clave, eran unos valores derivados directamente de la Ilustración. Libertad de conciencia, laicismo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es, una defensa a ultranza de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y claro, esa visión compartida se plasmó en un choque legislativo tremendo contra el antiguo régimen. Bueno, es que los textos detallan leyes que fueron un golpe directo. Secularización forzosa de cementerios, prohibición a las órdenes religiosas de dar clases en los colegios. Y la famosa disolución de los jesuitas. Eso mismo. Los disolvieron y les incautaron los bienes argumentando su cuarto voto de obediencia al Papa. Y claro, la reacción católica ante esto no se hizo esperar. Fue una onda sísmica. La jerarquía católica y la prensa conservadora de la época lo interpretaron como una ofensiva directa, casi como una declaración de guerra. Los documentos citan a obispos que usaban términos durísimos. Calificaban a la masonería como una, y cito textualmente, secta parricida. Parricida, una palabra con muchísimo peso teológico. Totalmente. Asesinos del Padre. Decían que buscaban legalizar la impiedad pública. Y esta tensión es la que culmina años después, ya bajo el régimen franquista, con la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940. Claro, esa ley metió ambos movimientos en el mismo saco, como si fueran los dos grandes enemigos mortales de la nación, borrando cualquier diferencia entre ellos. Y aquí llegamos a una transición que a mí personalmente me vuela la cabeza. Porque, vale, entiendo el debate político sobre si hay que pagar más impuestos o si los colegios deben ser laicos. Es el juego del poder. Política tradicional, digamos. Exacto. Pero de repente paso la página de los documentos críticos y empiezan a hablar de la adoración a Baphomet, de logias negras y de magia ceremonial. Y yo me pregunto, ¿cómo pasamos de discutir leyes sobre cementerios en un parlamento a acusaciones de esoterismo oscuro? Parece un salto a una novela gótica, ¿verdad? Totalmente. A mí me dejó descolocada. Pues, según los textos críticos más extremos que estamos analizando, esto tiene una explicación basada en lo que ellos llaman la gobernanza invisible.
Vale, ¿y en qué consiste eso exactamente? Estos documentos sostienen que el objetivo final de esa supuesta alianza entre masonería, republicanismo y socialismo no era solamente cambiar leyes o la economía, iban mucho más allá. Un cambio más profundo, entiendo. Eso es, un cambio antropológico y espiritual. Argumentan que buscaban sustituir la moral cristiana objetiva por una nueva religión del hombre, una visión totalmente antropocéntrica, donde el ser humano es autónomo y no responde ante ningún dios. Ya veo. Y ahí es donde entra en juego la figura de Baphomet. Las fuentes mencionan que este símbolo se popularizó en el siglo XIX por el ocultista Eliphas Levi. Mezclando herejías de los templarios, cábala, conocimientos de Egipto. Exacto, una mezcla enorme. Pero, según los detractores citados en nuestros textos, en los altos grados masónicos irregulares, Baphomet no es un monstruo para asustar, representa la síntesis de los opuestos. Claro, la luz y las tinieblas, lo masculino y lo femenino. Eso es, la deificación total de la humanidad, ese famoso seréis como dioses. Pero hay un detalle que subrayan las fuentes y que resulta francamente inquietante. ¿Te refieres a las acusaciones de profanación? Sí, exactamente eso. Las fuentes críticas acusan a estas logias oscuras de obligar a sus iniciados a profanar crucifijos, a pisotearlos o escupirles. Y yo pensaba, a ver, si se supone que son ateos racionalistas, ¿qué más les da un trozo de madera? Esa es la gran paradoja desde el punto de vista puramente materialista, pero los informes psicológicos y críticos de la época que revisamos lo explican de una forma muy retorcida y muy eficaz. A ver, explícame el porqué según estos textos. No es que crean que la cruz tenga poderes mágicos inversos. Lo ven como una técnica de condicionamiento psicológico brutal. Obligan al neófito a cometer un acto que según su educación previa es la blasfemia definitiva. Uf, claro, es un punto de no retorno. Exacto. Lo hacen para romper su vínculo mental y emocional con la ley natural objetiva. Una vez que cometes ese acto, te quedas aislado moralmente. Quemas las naves con tu comunidad de origen, digamos. Y al quedarte sin referentes éticos, no te queda más remedio que someterte absolutamente a la moral subjetiva que te dicte el gran maestro de turno o, a nivel más amplio, el Estado totalitario. Es un mecanismo de lealtad ciega. Madre mía, es espeluznante. Y bueno, todo esto construye el relato perfecto de la conspiración judeo-masónica comunista. Una superalianza trabajando en las sombras. Todo encaja a la perfección en esa narrativa, sí. Claro, encaja hasta que sigues leyendo la otra mitad de la pila de documentos. Tal cual. Las actas que tenemos son clarísimas. Líderes como Pablo Iglesias en España o el Partido Socialista Italiano en 1914 se dedicaban a expulsar fulminantemente a cualquier militante que fuera masón. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué argumentos daban los socialistas para repudiarlos con tantas ganas? Pues los textos desglosan 3 razones principales. La primera era lo que ellos llamaban la falsa igualdad. Falsa porque la masonería tiene grados, ¿no? Es muy jerárquica. Exacto. Es piramidal. Y además, en las logias te podías encontrar a burgueses, banqueros o incluso a reyes. El Kaiser Guillermo o el Príncipe de Gales eran masones de altísimo grado. Claro, y para el socialismo eso de llamar hermano al rey o al dueño de la fábrica que te explota. Era intolerable. Rompía por completo la conciencia de clase. Decían que no podía haber fraternidad real entre opresores y oprimidos. Tiene toda la lógica, desde su prisma marxista. ¿Y la segunda razón? La segunda era la inutilidad económica. Reconocían que la masonería defendía libertades políticas, pero criticaban que jamás atacaban el origen de la desigualdad material. O sea, no tocaban la propiedad privada ni el trabajo asalariado. Ni con un palo. Para los socialistas, los masones eran burgueses que querían libertades para sus negocios, pero sin ceder ni un céntimo de sus privilegios frente al proletariado. Vale, burgueses acomodados. Y la tercera razón me pareció súper irónica, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado antes, sobre ateísmo y Baphomet. El componente religioso. Exacto. Resulta que los marxistas consideraban que los masones eran demasiado religiosos. Es maravilloso, ¿verdad? Y es que muchos masones, para entrar en la logia, seguían teniendo que jurar y reconocer al gran arquitecto del universo. Claro, un principio creador. Eso es. Y aunque fuera un dios filosófico y no el dios católico, para el ateísmo científico y materialista del marxismo, esto era una aberración inaceptable. No admitían ninguna fuerza metafísica. Final que estela. Resulta que el movimiento obrero terminó copiando cosas de los masones. Así,
Un pragmatismo absoluto. El propio Mikhail Bakunin, que fue masón antes que anarquista revolucionario, se dio cuenta de algo vital. Que la estructura secreta funcionaba. Exactamente. Se dieron cuenta de que para montar sindicatos revolucionarios en la clandestinidad y huir de la represión del Estado, el sistema de células aisladas y juramentos de la masonería era insuperable. Y tanto que lo copiaron. Si uno mira los logos de los sindicatos antiguos, están llenos de triángulos, el nivel de igualdad, la plomada. Usurparon toda su iconografía y estructura operativa mientras repudiaban sus ideas burguesas. Es fascinante. Increíble. Pues, a modo de síntesis, menudo viaje hemos hecho por los textos. Hemos visto cómo las fuentes conservadoras dibujan al socialismo como un sistema que te asfixia bajo la promesa de equidad, erigiéndose en un nuevo Dios. Sí, la sustitución de la providencia divina por el aparato burocrático. Luego exploramos cómo la Segunda República Española y la masonería impulsaron un laicismo tan fuerte que generó una reacción furibunda, llegando a acusarlos de secta parricida y adoradores de Baphomet. Con todas esas técnicas de anulación moral que comentamos. Y finalmente, el golpe de gracia a la teoría de la conspiración. Descubrir que el obrerismo ortodoxo consideraba a la masonería demasiado jerárquica, capitalista y teísta para su revolución obrera. Un desmontaje histórico en toda regla. Y yo pensaba, preparando esta inversión, en el inmenso valor que tiene hoy en día detenerse a leer esto. Vivimos en un mundo de titulares rápidos, de buenos y malos, de película, de etiquetas fáciles. Redes sociales, blancos y negros absolutos. Exacto. Y entender la enorme complejidad de estas alianzas y estos odios viscerales nos ayuda a no caer en simplificaciones absurdas. Nos recuerda que la política, el poder y la espiritualidad siempre han estado mezclados de formas rarísimas intentando controlar nuestro destino. Y fíjate, tirando de esa reflexión, a mí como analista me gustaría lanzar un pensamiento final para que quien nos escucha se lo lleve a casa y le dé un par de vueltas. A ver, suéltalo. Si nos fijamos a lo largo de la historia, tanto los defensores acérrimos de la religión tradicional, como los arquitectos ilustrados del Estado laico socialista, e incluso las sociedades discretas, todos han asegurado tener la fórmula exacta y perfecta para liberar al ser humano del sufrimiento. Todos se venden como los grandes salvadores. Todos. Pues, ¿no resulta profundamente inquietante que el intento de imponer cualquiera de estas liberaciones, de forma absoluta, haya terminado, casi siempre, acusando al otro bando de ser el verdadero arquitecto de nuestra prisión? Uf, qué gran verdad. Las utopías impuestas siempre terminan pareciéndose demasiado a las cárceles. Es una reflexión buenísima para cerrar. Da para pensar largo y tendido. Desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer desgranar toda esta información contigo y a quienes nos acompañan al otro lado, os animo a seguir dudando, a cuestionar siempre las narrativas simples y a leer las fuentes primarias. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.